Un saludo a los escolares de quinto grado del nivel educativo primaria, a docentes y directivos que nos acompañan y un saludo y agradecimiento especial, como siempre, a nuestra familia que nos está apoyando en cada uno de estos encuentros, en esto de estar convirtiendo nuestros hogares en escuelas. A todos, bienvenidos a un nuevo encuentro con la asignatura Lengua Española, donde continuaremos ejercitando contenidos ya trabajados acá en estos encuentros televisivos y en las escuelas con los docentes, y donde comenzaremos y ustedes aprenderán nuevos contenidos relacionados con la asignatura. En encuentros anteriores hemos profundizado en el adjetivo, el sustantivo, que son clases de palabras que utilizamos en las oraciones, que podemos ver cuando escribimos, cuando leemos. Ya ustedes conocen además otras clases de palabras como son el artículo, los pronombres. Hoy estaremos trabajando con una clase de palabra muy importante en las oraciones. Veamos. Como siempre, estaremos leyendo y comprendiendo textos y vamos a profundizar en el verbo, que es una clase de palabras que utilizamos y que es una de las palabras, digamos, más importantes de las oraciones. Para trabajar estos contenidos, lo haremos con el libro de español de quinto grado en las páginas de la 93 a la 95 y con el libro de educación cívica, páginas de la 27 a la 39, y además, como siempre, con los diccionarios, los mejores, el mejor amigo de nuestra asignatura. Todos anotando las páginas con que vamos a trabajar. Adelante. Dijo nuestro héroe nacional, José Martí, que la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Ustedes, ya en lo que va de quinto grado en la asignatura Historia de Cuba, han trabajado dos etapas de nuestra historia: la comunidad primitiva y cuando Cuba era una colonia de España. Relacionada con esta etapa, vamos a trabajar con el texto titulado Cuento del Cimarrón. Fíjense que este cuento se encuentra en su libro de lectura en la página 115. Vamos todos a buscar la página 115 del libro de lectura. Cuento del Cimarrón, escrito por Antonio Orlando Rodríguez, un escritor y periodista cubano, nacido en Ciego de Ávila en el año 1956. El cuento del Cimarrón aparece en el libro Cuentos de cuando La Habana era chiquita, libro que le estamos sugiriendo para cuando una vez podamos estar visitando las bibliotecas, cuando podamos salir a comprar libros a una librería. Les recomendamos este libro tan interesante llamado Cuentos de cuando La Habana era chiquita, donde aparece precisamente el cuento del Cimarrón, que es el que vamos a estar trabajando en el encuentro de hoy. Y de inmediato, todos con su libro abierto en la página 115 para escuchar el cuento del Cimarrón. Taita Ramón hacía unos cuentos que a Pitirre le gustaba oír. Más que cuentos, eran cosas de verdad que le habían sucedido tiempo atrás, cuando sus espaldas estaban fuertes y con los brazos musculosos agilaba tongas de caña. Una vez Taita Ramón, el esclavo del ingenio, se escapó del barracón. Se escapó porque el mayoral castigaba a todas horas, porque el trabajo era agotador y la comida escasa, y también porque miraba con envidia a los pájaros del monte. No podían ser los negros como el tocororo, que si lo encierran se golpea contra los barrotes de su jaula hasta alcanzar la libertad o morir. De noche salió del barracón. Tuvo cuidado de no hacer ni un ruidito para evitar que los perros comenzaran a ladrar.
Ni la luna ni las estrellas, ni siquiera los cocuyos se dieron cuenta de su huida. Corrió y corrió alejándose de la hacienda, buscando la protección del monte. Corrió entre los grandes árboles, abrigado en sus sombras, y a cada paso se sentía un poco más libre, un poco más cimarrón. Corrió y corrió hasta llegar al palenque. Taita Ramón contaba que los negros apalencados vivían unidos como los granos de una mazorca de maíz. A veces el palenque era grande, muy grande, y agrupaba hasta 200 personas. Otras veces el palenque era chico, pero siempre parecía una familia bien llevada. En los montes, lejos de las ciudades y las fincas, los negros cimarrones trabajaban. Sembraban viandas en sus conucos y se iban de cacería a matar con sus machetes puercos jíbaros y jutías. En el palenque, los cimarrones se enamoraban, tenían hijos, cantaban las canciones de su tierra africana y era como si nunca hubieran sido esclavos. Así se vivía en el palenque, hasta que llegaba el rancheador con sus perros devoradores de carne humana. Entonces, el cimarrón empuñaba el machete, se defendía y peleaba para no volver al barracón. Taita Ramón contaba que cuando los rancheadores atrapaban a un cimarrón, lo hacían regresar a la hacienda cargado de cadenas y allí le daban una buena tunda de latigazos, delante de toda la dotación, para que sirviera de escarmiento. Luego, de cabeza al cepo, el viejo esclavo inclinaba su cabeza llena de moticas de algodón y le preguntaba a Pitirre: ¿no era mejor acaso morir cimarrón con un machete en la mano? Excelente texto. Fíjense cómo dijo nuestro héroe nacional que la esclavitud es la gran pena del mundo. No hay muerte que se transforme en vida, ni hay gran esclavitud donde no surja grandiosa redención. De inmediato les presento la primera actividad. Comenta el significado de cimarrón y palenque. Por supuesto, después de haber leído el texto, más con los contenidos que ustedes tienen ya de la asignatura de Historia de Cuba, podrán estar comentando en casa el significado de cimarrón y palenque. ¿Quiénes eran los cimarrones y qué era el palenque? ¿En qué etapa de nuestra historia se desarrolla el texto leído? Y además van a comentar algunas de las características de esa etapa. Les daremos un breve tiempo para que comenten en casa. Adelante. Estoy segura que reconocieron que la etapa es la Cuba colonia de España y algunas características de esa etapa precisamente es la presencia de la esclavitud. Vamos entonces a la siguiente actividad. Comenta en forma oral. En el texto leído predomina, vamos a ver cuál de estas formas de locución, qué tipo de texto es un texto descriptivo, dialogado o donde predomina la narración. Breve tiempo para que comenten en forma oral. Por supuesto, estamos en presencia de la narración. Fíjense que el título nos dice un cuento, cuento del cimarrón, y los cuentos pertenecen al género narrativo. Vamos entonces a recordar algunas de las características esenciales de la narración. Narran hechos que pueden ser reales o imaginarios. Intervienen personajes. En la mayoría de las ocasiones son personas, pero hay narraciones donde los personajes suelen ser animales, plantas o cosas. Y en cuanto a la estructura de la narración, como todos conocen, en la narración hay una introducción, un desarrollo y un final.
No les decimos que copien este cuadro sinóptico, pues cuando finalice el encuentro se van a dirigir a su libro de español en la página 141 para que profundicen en las características esenciales de la narración. Así que todos vamos a anotar página 41 del libro de español. Adelante anotando la página. Continuamos entonces con la siguiente actividad. ¿Por qué crees que Taita Ramón envidiaba a los pájaros del monte? ¿Qué relación crees que existiera entre los cimarrones y el tocororo? Fíjense que es un ave que se menciona en el texto. ¿Qué relación existiría entre los cimarrones y el tocororo? Breve tiempo para que comenten en casa. Estoy segura que comentaron sobre el tocororo, que es uno de los símbolos de la nación cubana, un ave que no puede vivir en cautiverio. Vamos entonces a recordar algo sobre los símbolos de la nación cubana, que ustedes van a buscar una vez finalizado el encuentro en su libro de educación cívica. Los símbolos de la nación cubana. Van a profundizar, van a estudiar, van a remitirse a su libro de educación cívica en las páginas entre la 27 y la 39 para estar profundizando en cuanto a los símbolos de la nación cubana. Fíjense que el tocororo es uno de los símbolos patrios, al igual que la mariposa, al igual que la palma real, son atributos y todos símbolos, nuestra bandera de la estrella solitaria, el himno nuestro himno de Bayamo y también además el escudo de la palma real. Todo remitiéndose una vez finalizado el encuentro a su libro de educación cívica. Anoten las páginas y continuamos. Les presento ahora la siguiente actividad. Señala el sujeto y el predicado. Circula el núcleo del sujeto. Vamos todos a copiar en sus libretas la oración. El cruel mayoral castigaba a todas horas a los negros esclavos. Vamos a señalar el sujeto y el predicado de esa oración y a circular el núcleo del sujeto. Adelante. Controlemos la actividad. El cruel mayoral castigaba a todas horas a los negros esclavos. ¿De quién se habla en la oración? ¿Quién castigaba a todas horas a los negros esclavos? Muy bien.
El cruel mayoral es el sujeto de la oración, es de quien se habla en la oración. ¿Qué se dice del cruel mayoral? Que castigaba a todas horas a los negros esclavos. Ahora vamos al sujeto, vamos a observar para reconocer cuál es el núcleo del mismo. Por supuesto, el núcleo es el mayoral. Fíjense que mayoral es un sustantivo, en este caso se hace acompañar del artículo. El mayoral es el sustantivo que es el núcleo o palabra principal del sujeto. Observemos ahora la palabra que aparece destacada, que está en el predicado, castigaba. ¿Qué tipo, qué clase de palabra es? Castigaba, fíjense que se deriva de castigar. Muy bien, estoy segura que todos reconocieron que estamos en presencia de un verbo. El cruel mayoral castigaba. El verbo nos dice qué es lo que hacía el cruel mayoral. En el texto ustedes pueden encontrar otras palabras que también son verbos y que indican si lo que se cuenta ocurrió en este momento o hace tiempo, si es real lo que se dice, si está en singular o plural y a qué persona se refiere. Recordemos entonces que el verbo es una clase de palabra que indica acción, movimiento, estado o proceso, que sirve para expresar lo que hacemos y que es la parte fundamental del predicado verbal, es su núcleo. O sea, el verbo, la forma verbal, es el núcleo del predicado verbal. Le vamos a dar un breve tiempo para que comenten y puedan tomar alguna nota del recuerda que aparece en la imagen. Adelante. De inmediato les presento la siguiente actividad. Subraya los miembros de las siguientes oraciones. Señala el núcleo de ambos. Adelante. Vamos a señalar los miembros de estas oraciones y a señalar el núcleo de cada uno de ellos. Adelante. Analicemos cada una de las oraciones. Vamos a ver la primera oración y vamos trabajando conmigo. Escapó al monte el cimarrón. ¿De quién se habla en la oración? ¿Quién escapó al monte? Por supuesto, el cimarrón es el sujeto. Recuerden que los miembros de la oración son el sujeto y el predicado. ¿Qué nos dicen que escapó al monte? El cimarrón escapó al monte. El cimarrón es el núcleo del sujeto y escapó el núcleo del predicado. Recordamos que el núcleo del sujeto es el sustantivo y que el núcleo del predicado es el verbo, la forma verbal. Escapó, fíjense que se deriva del verbo escapar. Vamos a la segunda oración. El viejo esclavo inclinaba su cabeza llena de moticas de algodón. ¿De quién se habla en la oración? ¿Quién inclinaba su cabeza llena de moticas de algodón? Por supuesto, el viejo esclavo es el sujeto. Inclinaba su cabeza llena de moticas de algodón es el predicado. En este caso, el núcleo del sujeto es el esclavo y el núcleo del predicado inclinaba. Vamos a analizar la tercera y última oración. Vivirían felices en el palenque. ¿Quiénes vivirían felices en el palenque? Fíjense que en este caso el sujeto no está expresado. Decimos que el sujeto está omitido y pudiera ser ellos. Sujeto omitido, ellos
vivirían felices en el palenque. Acá el núcleo del predicado es la forma verbal vivirían. Fíjense que acá en este caso vivirían se deriva del verbo vivir. Revisen para continuar. Estamos profundizando contenidos que ya ustedes conocen sobre los miembros de la oración, sobre el núcleo del sujeto, que en este caso es el sustantivo, y el núcleo del predicado, que es el verbo. También el verbo, al igual que el sustantivo y el adjetivo, tienen una estructura. Vamos a ver. Copia las formas verbales que aparecen en las oraciones anteriores. Las formas verbales que aparecen en las oraciones anteriores son escapó, vivirían e inclinada. Vamos a ver, la forma verbal escapó. ¿De qué verbo se deriva? Del verbo escapar. Vamos a señalar en este caso la primera parte del verbo escapar. Separamos la terminación ar. Fíjense que nos queda hasta la P. Cuando comparamos con el verbo escapar conjugado, fíjense que también llega hasta la P. En este caso estamos en presencia del lexema, que es la parte del verbo que generalmente no varía. Los morfemas nos indican la persona, el número, el tiempo y el modo en que se encuentre expresada la forma verbal. Vamos a hacer lo mismo con vivirían. Se deriva del verbo vivir. Separamos la terminación ir hasta la V, es el lexema. Comparamos con el lexema de vivirían y vemos que coinciden. Y acá tenemos la parte que no varía, que es el lexema, y los morfemas que, como decía, nos indican persona, número, tiempo y modo, que aunque en este grado todavía no conocen lo que es el modo, pues en sexto grado ya conocerán que, cuál es el modo en que pueden estar expresadas las formas verbales. Hacemos lo mismo con inclinada. Se deriva de inclinar. Separamos la terminación ar hasta la N. Es la parte que no varía, que en este caso es el lexema. Recordemos entonces que las formas verbales están formadas por un lexema, que es la parte que generalmente no varía, y por una terminación que contiene los morfemas verbales, los que expresan el tiempo, el número, la persona y el modo. Estamos conociendo algo más sobre el verbo. Continuamos entonces con la siguiente actividad. Determina los miembros de la siguiente oración. Vamos a circular el núcleo de ambos. Vamos a trabajar en conjunto. Corrió el cimarrón entre los grandes árboles. Vamos a determinar cuáles son los miembros de la oración, o sea, el sujeto y el predicado. Y al circular el núcleo tanto del sujeto como del predicado, que son los miembros de la oración. El cimarrón es el sujeto. Corrió entre los grandes árboles es el predicado. Observamos en este caso acá el sujeto, el cimarrón. ¿En qué número está expresado? Por supuesto, número singular. Y si tuviéramos que sustituirlo, ¿por qué pronombre lo pudiéramos estar sustituyendo? Por supuesto, el pronombre él. En este caso, él corrió entre los grandes árboles. Podemos decir entonces que el cimarrón, que es el núcleo del sujeto, y corrió, que es el núcleo del predicado, están expresados ambos en número singular y en tercera persona, por lo que podemos llegar a la conclusión de que el sujeto y el verbo concuerdan en número y persona. Vamos a tomar nota. Recordemos entonces, cuando hablamos de personas gramaticales, la primera persona
yo, nosotros o nosotras. La segunda tuvo vos, ustedes o vosotros. Y la tercera él, ella, ellos, ellas. Y el número puede ser singular o plural. No escriban, remítanse a su libro de español, página 94 adelante. Anotando, página 94. Comprobemos lo aprendido. Vamos a señalar, fíjense que le empezamos una oración para trabajar en conjunto. Vamos a señalar los miembros de la oración, a circular el núcleo del predicado, explicar la concordancia entre el sujeto y el verbo y a señalar el lexema y el morfema de la forma verbal. De noche salió del barracón. De noche salió del barracón, por supuesto, es el predicado, porque en este caso el sujeto está omitido, sujeto omitido, él. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Salió muy bien la forma verbal, que concuerdan en tercera persona del número singular. Para señalar el lexema y el morfema, separamos la terminación salir, fíjense, separamos la terminación ir, y hasta la L es el lexema, que es la parte que en este caso no varía, y tenemos los morfemas, el morfema IO, que nos indica persona, en este caso el número de esta forma verbal. Estoy segura que estamos aprendiendo algo más sobre el verbo, que es una parte importante de la oración. De inmediato les presento la actividad que van a realizar de forma independiente, copiando actividad 1, 2 y 3 de la página 95. No nos alcanza el tiempo para más, no se preocupen, en próximos encuentros estaremos profundizando más sobre esta clase de palabras tan importante que es el verbo, para conocer también sobre los tiempos en que están expresados. Lo haremos en próximos encuentros. No nos despedimos sin decirles, recordarles que tenemos que cuidarnos, que no podemos darle al contagio con el coronavirus ni un tantito así. Como siempre, mi abrazo desde la distancia y nos vemos en un próximo encuentro.